Otra oportunidad de caminar juntos para encontrar en el texto bíblico esas joyas que nos permitan comparar nuestra vida. A veces las historias que la Biblia nos cuenta están tan cercanas a nuestra realidad que nos permiten, por medio de la inspiración, nos permiten evaluar nuestra situación, nuestro contexto y, sobre todo, nos permiten saber que los tiempos pasados no fueron ni mejores ni peores y que los futuros no serán ni mejores ni peores hasta que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Por eso la Biblia es útil para la enseñanza, para aprender los grandes conceptos del plan de salvación. Con la llegada del Espíritu dio comienzo ese esplendor maravilloso y sin ninguna duda el apóstol Pablo fue alguien guiado por el Espíritu para que, con los grandes problemas que tuvo en su vida, en su existencia, lo tenemos en la cárcel, está siendo acusado, él ha apelado al César. Y todo eso, estoy absolutamente convencido de que son los frutos del Espíritu. ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? Pablo podía pasar a un segundo lugar las acusaciones, a un segundo lugar todo lo que marcaba su vida, sin perder de vista el objetivo fundamental. Seguimos en la zona de Jerusalén y Cesarea, en un tejido judicial del Imperio Romano, presionado por los dirigentes judíos, y que finalmente, recordando cómo acabábamos el programa anterior, el texto nos dice: estando Festo, después de consultar con su consejo, respondió: a César has apelado, a César irá. Esta era una de las prerrogativas que Pablo tenía derecho en el sistema judicial romano. Cuando leemos estas historias, yo no puedo evitar pensar cómo describe el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis a Roma. La describe, si recordáis, en el capítulo 2, la estatua, como las piernas de hierro. En el capítulo 7, la describe como una bestia espantosa. Sin embargo, cuando está el Imperio Romano, porque ha transcurrido la historia descrita a través de la profecía por Daniel, Pablo tiene más apoyo legal que aquellos que eran los hijos de los que estaban en prisión en la época de Daniel. Paradojas de la vida. Decisiones humanas que condicionan el plan de Dios. Y Pablo se encuentra ante su propio destino en manos de personas que no creían nada más que en una religión humana. Hechos del Espíritu 25, del 13 al 27. Comenzamos la lectura. Pasados algunos días, Pablo estaba en prisión, Félix lo mantenía retenido porque el anterior lo había dejado allí para llevarse bien con los judíos. El rey Agripa y Berenice bajaron a Cesarea saludando a Festo. Y cuando estuvieron allí durante algunos días, más días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciendo: hay un hombre a quien Félix ha dejado preso, acerca del cual
Yo, estando en Jerusalén, me presentaron demanda para inculparlo los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo sentencia de condena contra él. A los judíos no les estaba permitido ejecutar una sentencia de muerte contra un judío y, por supuesto, muchísimo menos contra un romano. Pero en Pablo concurrían las dos circunstancias. Era ciudadano judío, era ciudadano romano. Por eso intentaban, al igual que pasó con Jesús, falsificando pruebas, mintiendo sobre ello, que el imperio, que el derecho romano, el derecho civil, condenara a Pablo, porque ellos no podían hacerlo. Pero Pablo era molesto. Pablo era una persona que predicaba el evangelio de salvación y que a ellos no les gustaba esa idea. Continuamos. A ellos respondí que no es costumbre, es decir, que el derecho romano no lo permite, entregar a ningún hombre sin que antes el que es acusado tenga a los acusadores cara a cara y se le dé la oportunidad de defenderse de la acusación. Qué terrible es leer este texto cuando el propio código romano pagano, donde no estaba basado en conceptos espirituales, tiene que salir a proteger a un verdadero hijo de Dios. Porque los que son el pueblo de la alianza, los que son el pueblo nacido de los profetas, no reconocieron al Mesías sufriente de Isaías 53 y por lo tanto no reconocieron a los que vinieron después, siendo guiados por el Espíritu Santo a predicar y anunciar el mensaje de salvación. Paradojas de la vida, o dicho de otra manera, paradojas de la libertad del ser humano que condiciona en muchas ocasiones el plan de Dios para el hombre. Así que después que se reunieron aquí, sin más demora al día siguiente, me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Y levantándose los acusadores, ningún cargo presentaron de las cosas perversas que yo sospechaba, sino que tenían contra él algunos puntos de desacuerdo en cuanto a su religión y acerca de un tal Jesús, ya difunto, de quien Pablo afirmaba que está vivo. Mis hermanos, este es el verdadero problema de Pablo. Pablo era un ciudadano romano con un carácter y una fidelidad a la ley de Dios y a las leyes del imperio. ¿Pero de qué le acusan? Le acusan de que Pablo está enseñando que Jesús resucitó. Y los dirigentes judíos de la época no podían permitir ni podían consensuar que se siguiese hablando de aquel traidor que fue llevado hasta el trono. Y estando yo perplejo sobre esta controversia, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allí por estas cosas. Pero como Pablo apeló que se le reservara para la decisión del César, ordené custodiarlo hasta que fuese enviado a la capital del imperio y ser escuchado como privilegio por César. Finalmente, la última autoridad legal en el momento y en el imperio. Entonces, Agripa conversó con Festo. También yo desearía oír a ese hombre. Le respondió, mañana lo oirás. Desconocemos cómo llegó la noticia a Roma sobre la muerte de Jesús. Pero desde luego Pilato, lavándose las manos, dejó al imperio al margen. Jesús no podía apelar al César. Jesús no era ciudadano romano.
En aquella ocasión, unos años antes, los judíos, mejor dicho, dejadme matizar, los dirigentes de esa nación, ya que el pueblo no tenía nada que ver en ello, los dirigentes de esa nación consiguieron llevar hasta la muerte a alguien que predicaba un evangelio de salvación diferente a como ellos lo entendían. Y esto dice, llegando al día siguiente, llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa imperial, y después de entrar al salón de audiencia de los tribunos y los hombres destacados de la ciudad, Festo ordenó que trajeran a Pablo. Y Festo se dirigió al rey Agripa y a todos los varones presentes con nosotros. Ved a este, acerca del cual todo el pueblo de los judíos acudió a mí, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos que no se le permita vivir más. Desde luego, es obvio que todo el pueblo no fue, pero desde luego en la estructura religiosa, los dirigentes representaban a la totalidad del pueblo. Y eso lo sabían muy bien los embajadores políticos y judiciales del imperio. Por eso Festo se expresa de esta manera. Pero yo he descubierto, le dice, que nada digno de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al emperador, decidí enviárselo. Era un derecho de un ciudadano, cuando no se veía una sedición contra el imperio, respecto a él, no tengo nada concreto que escribir al soberano. Por tanto, lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que una vez celebrada la audiencia preliminar, es decir, juzgado de primera instancia, tenga yo algo que escribir al César, es decir, justificar la sentencia de la apelación, porque me parece ilógico llevar a un preso y no incluir los cargos que haya contra él. De nuevo, vuelvo a rescatar la idea de hace unos instantes. ¿Cómo puede haber más justicia en un juez pagano que en los jueces de Israel y los doctores de la ley? Sin acusar a nadie, porque no es mi deseo, porque toda acusación conlleva un juicio. Pero qué pena que la lectura de la Biblia que se hacía en aquella época por el pueblo judío había desviado completamente todo el mensaje profético del Mesías sufriente al pueblo. Por eso pedían la muerte. En el plan de salvación, el santuario acababa con todos los delitos. En el sistema jurídico del Sanedrín, los traidores morían. Pero como no podían matarlos, apelaban. Y ahora son los impíos, los gentiles, los que ven que contra Pablo no hay delito. Pero yo quiero resaltar una idea que me llama muchísimo la atención y que me gusta profundamente. Pablo, aun teniendo problemas existenciales serios, Pablo no rehusó nunca seguir siendo fiel a Dios. Mis hermanos, me gustaría transmitiros esta idea importante, muy importante. Un problema social, un problema cultural, no puede determinar la salvación de un creyente. Y Dios nunca te ha juzgado mal. Dios nunca te juzgará, porque Jesús expone su ministerio en el santuario celestial para que lo único que haya a favor tuyo es la salvación. No permitas nunca que una controversia, una enfermedad, un fallecimiento, un accidente determine tu destino eterno. Vamos a ver. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, a ti te damos gracias. Señor, a ti te bendecimos.
Y gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y nos bendices. En tus manos ponemos nuestra existencia, en tus manos ponemos, Señor, la gracia salvadora. Y ojalá, Señor, que entre nosotros tengamos la misericordia y la paz para dejarte a ti que sea, Señor, el juez verdadero en todas las cuestiones de nuestra vida. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos un encuentro en el próximo día, en el siguiente programa. Seguiremos hablando de cómo Pablo separó las dificultades de un ser humano de la relación personal con Dios. Nos vemos, no te lo pierdas.